siguiendo un poco el catecismo y también un poco lo que es la Sagrada Escritura, nosotros vamos a poder ver esto también de tanto la oración de Jesús, que por supuesto él mismo sería un ejemplo, una inspiración para esos discípulos, esos apóstoles, como también, ¿no es cierto?, estos discípulos, estos apóstoles que lo veían en oración, en estado de oración, en momentos de oración, y seguramente que los motivaba interiormente, ¿no? Los animaba a pedirle que les enseñe a orar, un poco lo que decíamos del lema de este año. Se tenían esa inquietud, ¿no? O sea, hay una inquietud, creo, en general nuestra, que siempre como que queremos aprender a rezar mejor, decimos siempre, ¿no? Y a veces por ahí no sabemos definir qué sería como rezar mejor, porque por ahí si vos le preguntas a alguien que está rezando, bueno, ¿qué es la oración? Te va a dar algunos conceptos, algunas ideas. Bueno, algunos siempre decimos, una palabra muy común es dialogar con Dios, es hablar con Dios, cara a cara, de hablar con Dios como un amigo, decimos, ¿no? Pero es como que queremos reconocer algunos elementos que haya también en ese dialogar, o sea, como algunas predisposiciones interiores, tal vez, algunas cuestiones que van también desde mi propia necesidad o de mi propia experiencia de la vida, ¿no? En lo que yo pueda, digamos, entrar en ese diálogo con Jesús, ¿no? Que generalmente, por eso decimos que eso le llamamos orar. Y a veces otra de la idea es que a veces podemos quedar muy centrados en el rezar, ¿no es cierto?, que decíamos que son oraciones ya elaboradas o hechas, recitadas. Rezar viene de recitar, habíamos hablado de esto, ¿no? Entonces, bueno, decir, no es solo recitar, sino que las voy a recitar haciendo que, bueno, que las pueda sentir interiormente o vivir interiormente o llevar hacia mi interioridad para que calen hondo en mi ser, digamos, eso que voy recitando, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos predisponiéndonos a mirar a Jesús, a preguntarle también para aprender, Padre, hoy cómo rezaba Jesús, como bien decías, desde la palabra de Dios y desde el catecismo de la Iglesia que nos enseña. Claro. Nosotros la semana pasada veíamos eso, ¿no es cierto? Como esos modelos también de lo que aquellos en el Antiguo Testamento han ido dando también como ese estilo de rezar o de orar estando en presencia de Dios. Por ahí siempre lo del Antiguo Testamento, lo que marca siempre es como, hay como una distancia, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, omnipotente, entonces muy difícil era la idea de que vos estabas en presencia de Dios o vos que poder tener como este vínculo tan cercano. Y esa es la novedad de Jesús. Por eso hablamos de la oración en la plenitud de los tiempos, porque Jesús ya verdaderamente nos pone en contacto, decimos así, directo, cara a cara. Por eso decimos que un poco la pedagogía de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se hizo carne y habita entre nosotros. Comprenderla a través de los testigos que estuvieron en el Evangelio, ¿no? Poder comprender esa oración a través de aquellos que lo veían a Jesús, es aproximarse a la santidad de Jesús, como lo hacía Moisés en la zarza ardiente. Ahora ya no hay una zarza ardiente, ahora es en la presencia de Jesús, esos testigos que veían cómo él se dirigía al Padre. Primero contemplándolo a él mismo, ¿no? El contemplar, ¿no? Por eso también es lindo por ahí a través de los textos contemplar a ese Jesús que entra en el diálogo con el Padre, y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo Él acoge nuestra oración. Eso también es lindo, así como ese paso también que da en el catecismo en este punto, ¿no? ¿Sí? Cómo Él rezaba, contemplar su oración, para ver cómo nos enseña, y entonces ver cómo Él acoge también nuestra oración. Dice un punto que Jesús obra, ¿no? El primero que el Hijo de Dios, hecho Hijo de María también en la carne, ¿no? También aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. No tenemos que perder de vista que como un niño fue aprendiendo a rezar también de escuchar a su mamá y a su papá José. Él aprende de su madre las fórmulas de oración,
de ella conservaba tal vez las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Esa expresión que también nos dice Lucas, como María también iba aprendiendo, cómo iba viviendo esas situaciones, ¿no? Y las iba poniendo en su corazón. ¿Cuánta oración surgiría desde el corazón de María? Pensar, ¿no? En esa situación, supóngase, por decir, ¿no es cierto? En el momento cuando Jesús se pierde en el templo, y cuando vuelve y dice, tengo que estar en las cosas de mi Padre, y ella quedaba con eso y contemplaba en su corazón todo lo que significaría eso, ¿no? Y ella también pensaba de su maternidad, y el mismo José también pienso, ¿no? ¿Cómo tendremos que acompañar a este niño, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar a su lado? ¿Qué nos depara el futuro, ¿no? De Jesús, ¿no? Porque, bueno, María no conocía todo el proyecto de Dios, ¿no? Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, ¿no? Cuando va a la sinagoga de Nazaret, perdón, en el templo. Nosotros recordamos el texto en estos días, que él dice subió para hacer la lectura, ¿no? Y hacer una forma de orar. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, y ahí está una clave, ¿no? Así, hay algo nuevo que Jesús nos trae. ¿Cómo lo deja presentir a la edad de los 12 años? Yo debía estar en las cosas de mi Padre, va a decir Jesús ahí en Lucas. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Lo que decimos la oración filial. Ahí está, la oración de hijos. La novedad de Jesús, la oración de hijos. Cómo Jesús se refiere al Padre y cómo nos enseña también a nosotros a tener esa relación con el Padre. En Él tenemos una nueva relación, podríamos decir, en el Padre. Que el Padre esperaba de sus hijos, que va a ser vivida por fin por el propio Jesús, único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos, ¿no? Entonces, esta novedad que nos trae Jesús en esa oración. En el Evangelio de Lucas dice, subraya mucho la acción del Espíritu Santo. Jesús entra en esa oración también motivado también por el Espíritu Santo, y especialmente pensando en todo su ministerio, ¿no? Todo lo que él viene a hacer, digamos así, ¿no? Anunciar el reino, ¿no? Y bueno, y los signos que él tiene que realizar también para dejar presente ese reino de los cielos, ¿no? Y que es el enviado de Dios. Jesús ora ante los momentos decisivos de su misión. Por ejemplo, antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo y en su transfiguración. Él está orando. Antes de dar cumplimiento a su pasión, designio del amor del Padre. Bueno, recordemos cuando está en el huerto, ¿no? Su oración, que dice que brotaba como gotas de sangre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, es decir, elegir, llamar a los 12, esto un poco también que lo hemos visto en estos domingos, ¿no? Como elige a los 12, después los envía, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Jesús ora por Pedro. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa de Dios. Que no se haga mi voluntad, le va a decir Padre, sino tu voluntad, Padre, ¿no? Y para esto venido, va a decir Jesús, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos, los discípulos le dijeron, ¿no? Ahí, como decimos, esa idea de que lo veían rezar permanentemente, Maestro, enséñanos a orar, que es el lema de este año. ¿No es acaso al contemplar a su Maestro en oración cuando los discípulos de Cristo desean orar? Entonces se puede aprender del Maestro de oración, contemplando y escuchando al Hijo de Dios. Así los hijos aprenden a orar del Padre, ¿no? Y qué fuerte eso, porque también me lleva a pensar en la familia, ¿no? Así los hijos aprenden a orar de sus padres, ¿no? Aprenden primero los padres en la presencia del Señor y después ellos también transmiten esa oración. Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado, en soledad, en la montaña,
con preferencia durante la noche, para orar. Encontramos muchas veces en el texto que dice que se la pasó toda la noche en oración. Y en estos días también recordamos el Evangelio de este domingo, que volvían los apóstoles, los 12 que habían venido de la misión, haciendo los signos que hacían. Recuerden que curaban enfermos y se expulsaban a los demonios, e incluso también anunciaban la buena noticia del reino, ¿no es cierto? Las enseñanzas de Jesús, lo que habían aprendido de Jesús. Que a mí me hacía pensar eso, qué gran catequesis que Jesús va haciendo con ellos para que después ellos puedan asumir, estos apóstoles, ¿no?, la misión de continuar, ¿no?, por supuesto con la acción del Espíritu Santo. Esta iglesia, ¿no?, qué importante que ellos fueron aprendiendo así el maestro. Y cuando vuelven, imagínense, no es que había colectivo, no es que había, no tenían un autito para ir al pueblo y pueblo, tenían que ir caminando, ¿no? Los caminantes, eran los famosos caminantes, y llegaban predicando al Señor y a sus signos. Y bueno, también Jesús le había dicho que algunos no todos iban a aceptar, por eso les decía lo de sacudir la sandalia, también van a recibir los rechazos propios también, ¿no? Pero a la vuelta seguramente que traerían cuántas historias que contar. Y dice que andaban llenos de gente a la vuelta de Jesús. Así que, ¿qué le podían contar al maestro? Estarían contentos, más contentos, menos contentos, pero algo les querían contar. Y era difícil. Entonces Jesús le dice, pero le dice algo también muy humano. Vamos a descansar a otra parte. Vamos juntos a descansar a otra parte. Me hacía pensar eso, ¿no? Le podría haber dicho Jesús, chicos, les doy el día, váyanse ustedes para algún lado, descansen, ¿no? No les dijo, váyanse, vamos juntos a descansar. Se subieron a la barca y pasaron a la otra orilla, dice, ¿no? Bueno, ya en la barca irían descansando, qué lindo ir por ahí, por el lago de Galilea, ¿no es cierto? Iban pasando seguramente ya con el Señor, irían comentando algo, sus propias experiencias, ¿no? Y fíjense que ya era su motivo de descanso el estar con Él, ¿no? Y bueno, por eso, ¿cuánto nos retiramos nosotros para estar en ese descanso con Él? A veces queremos tomar el descanso sin Él, y eso a veces no nos sustenta, ¿no? A veces parece que el cansancio se nos multiplica, y por eso es necesario estar con Él, decía, ¿no? Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad de la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Para eso le ha enviado al Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una comienza precisamente con una acción de gracia, Cuando empieza agradeciendo. En la primera, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y bendice porque ha escondido los misterios de Dios, del reino, a los que se creen doctores, que se creen superiores, ¿no? Y le da gracias y bendice porque ha escondido estos misterios a estos, ¿no? Y le ha revelado a los pequeños, ¿no? A los pobres y bienaventurados. Sí, Padre, expresa en el fondo de su corazón su adhesión al querer del Padre, de la que fue eco el fiat de su madre en el momento de su concepción y el preludio que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en adhesión amorosa de su corazón de hombre al ministerio de la voluntad del Padre, ¿no? Por un lado, ¿no? Esto de que empiezan a decir, yo agradezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado estas cosas, no ha revelado estas cosas los grandes, los poderosos, ¿no? Sino que los ha hecho con los humildes. Bueno, esa es una forma, ¿no? Que Jesús se dirige al Padre dando gracias por esa obra. La segunda oración nos la transmite Juan antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias procede al acontecimiento. Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante.
Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pida, antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado. El tesoro, y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. O sea, ¿no? La segunda oración. Primero empieza, la primera decíamos era alabando, agradeciendo, alabando a Dios, ¿no? Y después dando gracias también porque ya tenemos la seguridad que ya hemos sido escuchados en nuestra súplica, ¿no? Eso sería como esta, pero ¿por qué? Porque sabemos a quién nos dirigimos, porque sabemos que es Él, nuestro tesoro, más allá de lo que podamos haber pedido y de lo que podamos haber recibido como gracia o como don, ¿no? El don ya es el mismo Padre, ¿no? Y poder dirigirnos a Él, ¿no? En Jesucristo, poder orar a Él en Jesucristo, ¿no? Porque nuestra oración la hacemos en el Hijo. Como hijos adoptivos, la hacemos en el propio Hijo, ¿no? Entonces, es la voz nuestra que se resuena la voz de Jesús, pidiendo al Padre aquello que necesitamos. Que ya lo damos por hecho, ¿no? Entonces, lo damos por hecho que se da el cumplimiento, digamos, ahí, ¿no? Y que lo que viene es solo gracia, solo gratuidad, digamos, de parte de Dios, ¿no? Bueno, esta primera partecita, ¿no? Que es la parte donde contemplamos a Jesús, y la consigna. Sí. ¿Yo dije algo? Algo adelantamos, padre, pero te invitamos a que vos nos puedas recordar un poquito por dónde va a pasar la pregunta para la reflexión personal. A ver. ¿En qué momentos de la vida o de las palabras de Jesús te invitan a rezar y en qué circunstancias? ¿No? Pues, yo digo, algunas frases, ¿no? De Jesús que pueda resonar. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Cuando él dice allí, ¿no? Esto, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Alguna expresión tal vez de Jesús que hayan o que resuene, ¿no? Que la hayan incorporado, que la piensen, ¿no? Que en algún momento la llevan ustedes o la traen a su mente en ciertas circunstancias, ¿no? Por eso es mirarlo a Jesús, diríamos así. Bien. Es mirar los momentos en el que Él pide, ¿no? También acuérdense cuando Él pide por los apóstoles, por los que van a asumir la misión en Juan, ¿no? Que Él ya no va a estar en el mundo, ¿no? Pero pido por ellos que van a quedar en el mundo, para que los proteja, ¿no? Es decir, como Jesús también muestra cómo va a seguir intercediendo por los que continúan su misión aquí en la tierra, ¿no? Bien, bueno, vamos a pensar entonces esas palabras de Jesús o momentos de la vida de nuestro Señor que nos invitan a nosotros también a rezar y a encontrarnos con el Padre. Todos estamos mirando a Jesús para aprender a orar. ¿Cómo oraba Jesús? Y con los discípulos nosotros también le decimos, Señor, enséñanos a orar. La invitación es a compartir, que puedas traer tu propio testimonio, qué momento de la vida de Jesús te invita a orar, algún pasaje que recuerdes del Evangelio o qué palabras de Jesús te han invitado a orar. Bueno, ustedes están participando, están compartiendo mensajitos. Dice Natalia de Capital, yo aprendí de mi mamá, de niña muy chica, el Padre Nuestro y el Ave María. Hoy ella ya está en el manto de María en el cielo. También Gonzalo dice, en situaciones difíciles que pasamos como diócesis y en mi familia, la frase de Jesús que hago oración es, tengan valor, yo he vencido al mundo. Y también otra que dice, yo lo llamo amigos. Hermosas palabras, Gonzalo, muchas gracias. Patricia desde La Rioja dice, yo en cada momento de soledad o aflicción recurro a mi Señor y siento mucha paz. Digo, Señor, en ti confío, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. También por aquí José María, de Córdoba, dice, a mí me conmueve cuando Jesús reza antes de morir y también mientras está en la cruz. Me ayuda a mí a rezar cuando me encuentro en los momentos difíciles. Muchísimas gracias, Padre,
por acompañarnos con este tema. Bueno, algunos de los mensajitos, Padre Marcelo, que van llegando de nuestros oyentes a esta hora. Sí, qué lindo, muy lindo, porque la verdad que a mí un poco me conmueve interiormente cuando alguien lo dice, porque pienso qué significa o qué estará viviendo cuando asume esa frase, ¿no? En su vida, ¿no? Así que digo, qué lindo cuando es así, cuando nos pega eso, ¿no? Nos pega la frase en nuestra vida, ¿no? Creo que es a donde se hace fecunda una oración. Bueno, el otro apartadito que tiene dentro de la idea del catecismo, haciendo referencia también a lo bíblico, nos habla justamente de esto, cómo Jesús enseña a orar. Con su oración Jesús nos enseña a orar, eso sin duda lo que veníamos diciendo. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre, y que decíamos ese de estilo, como había oración referente, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero con esa intimidad que lo hace Jesús con el Padre, es el modelo más enteramente cristiano, decimos, ¿no? Porque justamente es la que nos hace asumir Jesús. Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos toma donde estamos, es importante, dónde estamos, a veces en situación de vida, y progresivamente nos conduce al Padre. Podríamos decir esto. Esto un poco pensando también en esos discípulos, ¿no? Aquellos apóstoles que han ido también haciendo ese camino. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración del Antiguo Testamento y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después le revela en parábolas esta novedad. Y por último, a sus discípulos, que deberán ser ellos mismos los pedagogos de la oración en la iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Fíjense ahí cómo nos va preparando también, por eso decíamos estos apóstoles, estos discípulos que después van a tomar las riendas, digamos así, de la iglesia, ¿no? Van a continuar con esta obra, esta misión. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. Acá entra un elemento, ¿no? Para la oración, la conversión del corazón. Una conversión, yo siempre hay que pensar eso, la conversión es algo que es procesual, digamos, es un proceso de nuestra conversión. Nunca es definitiva, ¿no? Habría que tener mucho cuidado cuando uno cree que ya está totalmente convertido, ¿no? Entonces, porque a veces puede ser negligente, digamos eso, ¿no? Sino que tenemos que buscar permanente conversión, porque tiene que resonar el Evangelio en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, eso seguramente también es un elemento, podríamos decir así, muy necesario para entrar en oración. La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda en el altar. ¿Cuántas veces estamos enojados con un hermano? El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. ¿Cuántos rezamos por los que no nos caen tanto bien o que nos sentimos perseguidos? Orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras, perdonar desde el fondo del corazón al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino, ¿no? Cuántas veces nuestra oración puede estar viciada, decimos así, porque pedimos lo que queremos y no lo que nos conviene. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Él es lo propio de un hijo, ¿no? Sí, centrarnos en el Padre es lo propio de un hijo. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña también esta audacia filial. Nos invita a ser audaz Jesús también en la oración, ¿no? Como él decíamos antes, ¿no? Él daba por hecho que lo que pedía estaba haciendo, estaba sucediendo. Todo cuanto le pidan en oración, crean que ya lo han recibido, dice Marcos 11:24. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible en quien cree. Marcos 9:23. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe que ven los nazarenos, ¿no? En Nazaret, cuando
Hace 2 domingos atrás hablamos de esto, de que nadie es profeta en su tierra. Y la poca fe que también a veces manifiestan los discípulos, Mateo 8:26. Y así también Jesús se admira de la gran fe que, por ejemplo, encuentra en el centurión romano, Mateo 8:10, o en la cananea, ¿no? Que le saca también un milagro, en Mateo 15:28. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, ¿no? Por eso a veces, fíjense que la continuidad a veces de una forma de rezar puede tener algo de esto, ¿no? Del Señor, Señor, que significa eso como algo un poco superficial, ritualístico, ¿no? Que queda muy en lo ritual, pero que no cala, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar en el plan divino, ¿no? Por lo tanto, la oración no es solo pedir, sino cooperar con la obra de Dios en nosotros, ¿no? Y a veces en aquello que necesitamos, decimos necesitar. En Jesús, el reino de Dios está próximo, llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. Y eso también es importante, ¿no? La oración nos ayuda a ser vigilantes. En la oración, el discípulo espera tan atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de la primera venida en la humilde carne y en la esperanza de la segunda venida, el advenimiento en la gloria. Entonces, fíjense también eso, una oración que también tiene que ser vigilante, ¿no? Una oración que nos ayude a estar en espera. San Lucas nos ha transmitido 3 parábolas principales de la oración. Qué lindo, ¿no? Porque recordemos que las parábolas encierran toda una enseñanza, una forma, ¿no? de hacer un cuento, podríamos decir así, entre comillas, ¿no? Pero con la intención de dar una enseñanza clara sobre algo. Y aquí dice sobre la oración. La primera es la del amigo inoportuno, que está en Lucas, capítulo 11, de 5-13. Invita a una oración insistente, llama y se les abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite. Y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. ¿Recuerdan cuál es, no? Es ese que va y le golpea al amigo, le golpea, y le dice, no, yo ya estoy durmiendo con los chicos, mis hijos, ya estamos en cama. No, pero que me viene un amigo y necesito que me des unos pancitos, por favor, abrime. ¿No? Y esa es inoportuno, va a cualquier hora, pues ya estaban durmiendo. Ya cuando no, y sin embargo, aún inoportuno ha ido buscando eso que necesitaba. La segunda, la de la viuda inoportuna también. Es el capítulo 18, del 1 al 8, ¿no? Dice, esta está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Se la separé porque me parece muy linda y que la podamos tener bien presente de la insistencia, ¿no? La leo rápidamente. Del Evangelio según San Lucas. Entonces, después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego, me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, que no es injusto, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Qué hermosa palabra, realmente para meditarla y para tenerla presente en nuestra oración. Y la tercera es la del fariseo y el publicano, que también es un texto bastante conocido, capítulo 18, del 9 al 14, se refiere a la humildad del corazón que ora. Recuerden
Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Recuerden, ¿no es cierto? El fariseo por adelante, o yo no soy como ese que está atrás, yo cumplo todo, hago todo, ¿no? El publicano se va, se pone atrás, pide perdón, ¿no? Como acá dice, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Quién se fue justificado? Para decir Jesús. ¿Cuál es la oración que justificó? El que no necesita a Dios porque ya es justo de por sí. Yo cumplo todo, hago todo, yo soy bueno, soy un buen hijo, entonces yo no tengo nada que pedirte ni agradecerte, básicamente así. En cambio el otro, ¿no? Pide compasión, pide perdón por su falta, pide que lo ayude a poder ser mejor, ¿no? O encuentra en su corazón, ¿no? Es decir, encuentra sus deficiencias, su necesidad de Dios. En definitiva, tiene un corazón humilde que se pone delante de Dios. Bueno, lindo. Acá hay algunos elementos lindos para que podamos pensarlos, ¿no? Que podamos pensar en la insistencia, como decía, aunque sea inoportuna, la actitud con la que hay que llegar también, ¿no? Esto de la necesidad de la conversión, también decíamos permanentemente, ¿no? Esa actitud de alguien que desea permanentemente la conversión. Es lindo que recemos por la conversión de otros, a veces nosotros somos prestos a mirar lo que necesita convertirse el otro, pero me cuesta mirarme en la que me tengo que convertir yo, ¿no? Tiene la viga, pero a veces no nos deja ver un poco eso, ¿no? Pero por eso también hay que pedir la conversión personal, diariamente, rezarle al Señor, dame esa conversión que necesito, y Él nos va también abriendo los ojos, decimos, de la fe, los ojos de la fe, ¿no? Bueno, hasta Bien. aquí vamos otro ratito. Bueno, padre, qué lindo para seguir meditando en el transcurso de esta canción que vamos a escuchar ahora, ir pensando, están llegando más testimonios, más compartires que en un ratito te lo vamos a trasladar. Si vos estás escuchando el programa, querés dejar también tu experiencia en torno a la oración, alguna palabra de Jesús, algún momento de su vida que te ha llevado, que te ha impulsado a rezar, bueno, compartilo al 351-8171-593. Buenas tardes. Mire, estoy escuchando el programa y quiero hacer mi pequeño aporte. Una vez mi padre estaba muy grave y me invitaron a ir a la capilla a orar. Yo no tenía mucha fe ni esperanza y bueno, fui por ir nada más y creo que lloraba nada más, no era otra cosa que llorar. Pero me hinqué ahí, adelante de Jesús, y bueno, y de repente sentí como que yo me calmaba, miré a Jesús y como que se lo entregaba, pero no era porque yo quería eso, simplemente lo sentí. Bueno, mi papá mejoró y bueno, para no hacer más largo el mensaje, no agrego otros detalles que también me interesan y me llamaron la atención. No soy una persona tan devota ni tan creyente tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, les quiero comentar esto nada más.
consigna de hoy me conmueve siempre cuando preciso, Señor mío y Dios mío, y perdóname por faltar muchas veces a su falta de oración o de pecado. Lo que más debo confesarme son mis pecados en Dios nuestro Señor. Quiero que en eso me escuche, Señor mío y Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Sálvame, por favor, de mis faltas de faltas a ti, porque sos el más grande, el más poderoso, y yo soy una pulga a la par. Radio María, felicitaciones, bendiciones y oraciones por mí. Shirley, chao. Gracias. Un beso. Gracias, queridas amigas, por grabar sus mensajitos. Por acá va llegando más. Norma de San Salvador de Jujuy, respecto de la consigna, dice: resuena en mí el pasaje de la Biblia cuando Jesús ora en el huerto de los olivos, le pide a los apóstoles que oren y ellos se duermen. Dice: ¿cuántas veces he permanecido dormida, con ojos abiertos ante diferentes necesidades de mis hermanos? Necesidades que no son otra cosa que la sed de amor que expresa Jesús en la cruz, nuestra cruz. Qué importante es pedir el don de estar despiertos en el camino de la vida, dice también el hermoso mensaje de Norma. Mercedes llega desde Mar del Plata, nos dice que esta experiencia ya la ha contado en otras oportunidades, pero qué lindo que la puedas compartir de nuevo. Mercedes dice que ocurrió con uno de sus nietos al nacer, que tuvo hipertensión pulmonar, los médicos decían que yo no había nada que hacer, y dice: cuando yo pude decir mirando al infinito, que se haga tu voluntad, Señor, dice, el niño reaccionó. Hoy tiene 11 años, dice, me cuesta contarlo con mi voz porque me emociono y por eso lo escribe nuestra amiga Mercedes. Gracias, muchísimas gracias. También dice este mensajito, no tengo el nombre del oyente, dice: pero cuando me desespero trato de recordar estas palabras: yo estoy a tu lado todos los días de mi vida. Lucy desde Tucumán dice: muchas gracias al Padre. La expresión que ella le llega es: todo lo puedo en aquel que me reconforta. También el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lucy nos comparte que se encuentra atravesando un duelo por la muerte de su mamá y dice que la lectura de los apóstoles que van camino a Emaús también la ayuda mucho. Por acá también dice: hermosa la canción Oración, gracias por estar, dice este mensajito de María, y preguntaban por las canciones que estamos disfrutando, que también ayudan muchísimo a este espacio. La primera canción, la anterior a esta de recién, es de Paola Pablo, Enséñanos a orar, sí, que nos preguntaba un oyente también por acá, que preguntaba Laura, Enséñanos a orar, de Paola Pablo, y recién era Lucas Basso, Enséñame a orar, también una hermosa canción que disfrutamos. Bueno, hay muchos mensajes más, Padre, pero nos queda poquito tiempo. Queremos recibir tu mirada sobre alguno de los mensajes y ya una última reflexión. Muy lindo, muy lindo. Estamos escuchando así a toda la gente, muy lindo sus experiencias. Como decíamos, a mí me gusta cuando la oración se la percibe como vida, ¿no? Como se la siente como situación de vida. Incluso en aquella, por supuesto, me tomó la atención aquella persona que decía que le costaba creer, ¿no? Que no era tan creyente, no se consideraba tan creyente. A veces una consideración, digo, en el sentido que a veces nosotros ponemos como, no sé, como una especie de ideal de creyente, ¿no? Y yo creo que la experiencia que tuvo de ir y juntarse con una comunidad, aunque no estaba tan segura, y fue, se hincó y sintió estas sensaciones del espíritu, seguramente
en su corazón de entregarlo a su papá, eso es de creyente, diríamos. Eso es de un verdadero creyente. Así que yo diría eso, que por ahí debería replantearse esa idea de creyente. Bueno, la última partecita que tenía la referencia, ¿no es cierto?, a cómo Jesús escucha nuestra oración, ¿no? Sí, la oración de Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio a través de signos que se anticipan el poder de su muerte y resurrección, que son todos los milagros que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en los textos: el leproso Jairo, la cananea, el buen ladrón, la hemorroísa, ¿no? Que todos se acercaron con fe a Jesús y fueron a pedirle. Jesús manifestó, digamos, a Dios, era una oración, ¿no? Y Jesús manifestó a Dios su gloria, su poder, ¿no? Y sobre todo dándoles la salvación, porque no solamente era la sanación de la curación del cuerpo, sino que claramente habla de una sanación interior o de una salvación que va más allá de esa enfermedad. La petición apremiante de los ciegos: ten piedad de nosotros, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Ha sido recogida la tradición de la Iglesia de la oración a Jesús: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades y perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que suplica con fe: vete en paz, tu fe te ha salvado. Esto que decíamos, ¿no? San Agustín resume admirablemente 3 dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como Dios nuestro. Reconozcamos, por lo tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Miren qué lindo eso, hermoso. Realmente, porque ora como sacerdote, ora con nosotros como cabeza, y además Él recibe nuestra oración como Dios nuestro. Solo ahí también termina con un apartadito haciendo alusión a la Virgen María, porque como decíamos, la mamá de Jesús, como nos enseñó desde niño también su oración. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, ¿no? La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mire, ese fiat es una oración cristiana, ¿no? Es la oración perfecta para el cristiano: ser todos de Él, ya que Él es todo nuestro. Así el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. También en Caná, ¿no es cierto?, cuando pide por los recién casados, ¿no?, cuando está al pie de la cruz, cuando está en el momento de la Pentecostés, ¿no?, junto a los apóstoles. Bueno, también María, unida a Jesús, también nos enseña a orar y ora por nosotros también. Bien. Padre, gracias como siempre por haber despertado nuestro corazón, además de enseñarnos, de formarnos, también nuestros deseos de orar y cada experiencia que van llegando. Antes de despedirte, tenemos hay muchos más que han quedado mensajes, pero un par más que te queremos compartir. Matías llega de Bellavista, dice: quiero compartir con ustedes mi experiencia en la oración. Un día decidí orar con el Padre Nuestro y descubrí la belleza de esa oración. Por ejemplo, cuando rezamos danos hoy nuestro pan, medité y empecé a orar diciendo: danos hoy, que estoy atravesando esta situación, el pan de la fe, de la esperanza y del amor. Gracias Matías por compartir tu experiencia. Tenemos un mensajito más en audio. Escuchamos. Buenas tardes. Qué hermosa la conversación, la charla sobre la oración. En cuanto a mí, es maravilloso el proceso que ha hecho el Señor a través del seminario de vida en el Espíritu. Ahí el Señor me sanó de papá, porque mi papá se había portado muy malito conmigo, y entonces lo hizo de tal manera que me convenció hasta el día de hoy que Él es mi Padre. Entonces la oración que me sale es:
Yo te alabo y te bendigo, Padre bueno, junto con María, San José, los santos, los ángeles y toda la vida del universo. Es una fuerza del corazón que me llena el alma. Y cuando yo tengo algo que pedirle muy en serio, o rogarle, o solicitarle de una manera especial, me digo para mí misma, pero también como recordándole, tú eres mi padre y yo soy tu hija. Como diciéndole, no me falles, no me falles. En cuanto a Jesús, bueno, Jesús es mi Señor. Y me siento toda una doncella espartana saludándolo. Y yo digo, tú eres mi Señor. Y me inclino ante Él como una doncella enamorada que me llena el corazón. Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuántas cosas van suscitando. Padre Marcelo, bueno, gracias como siempre a vos por acompañarnos y vamos a seguir este caminito, esta invitación cada semana a aprender a orar juntos. Bueno, yo también les recontra agradezco porque digo, todas estas cosas te enseñan mucho y escucharlas a la gente también te alienta a vivir la fe y a vivir también más profundamente la oración. Uno hasta replantearse, decir, mira cómo, a veces digo yo, qué bien este laico, digo, me está educando, pienso así, educando en la fe. Todo esto lo tengo que poner en práctica también yo. Eso nos contagia, creo que también es eso, que nos contagia, escuchar a otros. Bueno, digo, es lo que contagió también a estos apóstoles, estos discípulos, cuando lo veían a Jesús rezar. No hay duda que no hay mejor que ver a alguien orar y hacerlo con convicción, es el mejor contagio que podemos tener y el mejor aprendizaje de la oración que podemos tener. Así que bueno, muchas gracias Radio María y bueno, seguimos en este camino en estos martes y Dios mediante.